Señor, por el regalo de esta jornada. Gracias por las bendiciones que nos das. Hoy especialmente cuando el apóstol San Pablo nos recuerda lo que sobre tu dolor estaba escrito, te queremos pedir que podamos percibir el amor que nos tienes. Tú nos has amado profundamente y al amarnos no has detenido tus pasos, sino al contrario. En el amor has llegado a la entrega, al sacrificio. Como tú has dicho a los apóstoles, nadie tiene más amor que el que da la vida. Y tú la has dado por nosotros. Hoy especialmente al poder escuchar a San Pablo, que no olvidemos, Señor, el amor con el que tú has querido bendecirnos y redimirnos. Bien, continuamos con el tema de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios. Un segundo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios de San Pablo nos habla acerca del tema de la resurrección, que será un tema que mañana profundizaremos. Pero hoy he querido detenerme en torno a esto que es la predicación, que dice San Pablo, fue el evangelio que predicó. Os recuerdo el evangelio que os proclamé y que han aceptado. En ese evangelio hemos anunciado que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y entonces, en torno a este relato de la muerte del Señor según las Escrituras, ya en la noche hablaremos un poco lo que dice adelante, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, pero eso va a ser un poco más adelante. Si regresas, por favor, Fer, a la diapositiva anterior, muy bien. Entonces, ahorita solamente enfatizo que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, es decir, ya estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Ahora sí, adelante, por favor, Fer. Ya habíamos hablado en la mañana de estas dos muertes. O sea, cuando se habla del profeta y el profeta que muere de forma cruenta, de forma sangrienta, un profeta rechazado y un profeta que muere lapidado o desollado, en esa imagen del profeta y Cristo como referido como el profeta, aunque él es la palabra, reitero, solamente así como un dato nada más, Israel se divide en tiempos del rey Salomón y la parte sur, que es la tribu de Judá, esperan al Mesías rey, porque son la familia de Salomón, la familia del rey. Y en la parte norte, donde hay 10 tribus, de las 12 tribus, 10 y media, van a esperar a un Mesías que es profeta. Ya lo platicaremos en algún momento, pero ahorita solamente con ese dato. Y entonces, bueno, Lucas 11:49
Ya lo leímos, por eso dijo la sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán. Pues cuando se habla acerca de que murió según las Escrituras, era porque el profeta muere según las Escrituras. ¿Te acuerdas que en el capítulo 4 vuelve o ve al capítulo 4 de San Juan, donde el Señor habla con la samaritana? Y entonces la samaritana dice que el profeta, es él el profeta que estaban esperando nuestros padres cuando habla con Jesús. Muere según las Escrituras, y pongo este otro texto, Mateo 23:37, donde el Señor refiere a Jerusalén cuando el lamento ante el rechazo de Jerusalén, 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 la que mata a los profetas. Efectivamente, un primer anuncio de la muerte de aquel que habría de venir es en esta imagen del profeta. Pero viene también esta otra imagen que compartíamos en la mañana. Otra referencia a la muerte que anunciaba la muerte de Cristo es la muerte del justo. Fíjate cómo este texto describe prácticamente lo que acontece con el Señor. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémosle a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Bien, o sea, reitero que a Jesús, al Hijo de Dios, no lo mataron los malos, sino los buenos, entre comillas. A Dios no lo mataron los ateos, sino los creyentes. Bien, quisiera ahora pasar al tercer aspecto adelante, acerca de la muerte del siervo, que lo esbocé en la mañana, pero quiero profundizar un poquito más. Y para eso te comparto este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiende lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo le puedo entender si nadie me hace de guía, nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y aquí viene el texto. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de Isaías, se puso a anunciar que todo eso se hablaba de Jesús, la buena nueva de Jesús. Fue llevado como una oveja al matadero, como un corderito mudo delante del que lo está trasquilando. Él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. Sí. Cuando dice Pablo que murió según las Escrituras, refiere que Jesús muere como el profeta, que Jesús muere como el justo, pero Jesús muere también como el siervo. Por eso voy a compartirte los 4 textos de los cánticos del siervo. Perdón que ahora sea, digamos, fuertemente bíblico, pero hace falta que también vayamos a estos textos de la Escritura. Adelante. El primer cántico del siervo es de Isaías 42, del versículo 1 al 9. Voy a leer el inicio y luego la parte subrayada. He aquí mi siervo a quien yo sostengo. O sea, empieza esta imagen hermosa del siervo de Yahvé. Mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él.
Dictará ley a las naciones, no vociferará y no hará oír en la calle su voz. Y esto que es hermoso, caña quebrada no partirá, y mecha que aún humea no apagará. ¿Te acuerdas? Haría falta ahorita meternos otra vez al texto de San Mateo, donde se cita este texto de Isaías 42:3. Pero bueno, lo importante es que ahorita veamos este texto. Voy a pasar al versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y así de la mano te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en las tinieblas. Bien, habla acerca de la obra de Cristo, que es la alianza y es la luz para todos los pueblos, para que abra los ojos al ciego y sacar al preso, para sacar al que está en las tinieblas de la oscuridad. Es el primer cántico. Vamos viendo cómo todo esto está anunciando lo que el Señor va a vivir. Adelante. Vamos al segundo cántico del siervo, Isaías 49, del versículo 1 al versículo 7. Dice: oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Y entonces, bueno, voy a leer el versículo 5. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado en los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Y después dice que este siervo no tan solo va a salvar a Israel, sino a todo el mundo. Dice el versículo 6, poco es que seas mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, o sea, de toda la gente, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Se está anunciando que la obra de Cristo saldrá de las fronteras de Israel y llegará a todos los hombres, desde unos magos que vienen de Oriente a adorarle, desde un centurión romano que es el que dice verdaderamente era el Hijo de Dios, desde un Simón que era de Cirene, que es el que le ayuda a cargar la cruz, desde aquella mujer que era sirofenicia y que le dice: Señor, ten piedad de mí, mi hija es terriblemente atormentada por un demonio. O sea, la obra de Cristo no se queda solamente en Israel, sino que llega a todas las gentes, entre ellos tú y yo. Pero adelante, vayamos al tercer cántico del siervo, donde empieza a presentar el rostro del dolor por el que el siervo nos va a justificar. Y es capítulo 50, versículo 4 al 11. Leo solamente la primera parte hasta donde termina el subrayado. El Señor Yahvé me ha dado lenguas de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Si Él viene a sanar los corazones cansados. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor hace oración. Muy de madrugada subí a la montaña para orar. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Y luego vienen. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no lo hice a un lado a los insultos y salivazos. Quiero continuar. Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me hace justicia. ¿Quién disputará conmigo? Preguntémonos juntos, ¿quién es mi demandante que se llegue a mí? He aquí que el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. El que de entre vosotros tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confía en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh vosotros, todos los que encendéis fuego, los que sopláis las brasas, id a la lumbre de vuestro propio fuego y a las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano.
en tormentos yaceréis. Vamos al cuarto cántico, adelante, que es el que está leyendo el ministro de Candaces, el ministro de aquella reina etíope. Y este es el cántico. Creo que este cántico debemos leerlo completo. Es hermoso. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, y su apariencia era humana. Describe al Señor en el Viernes Santo. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, si esto jamás se pudo haber pensado, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé a quien se le reveló. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. Y mira la descripción. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo era nuestra dolencia las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales, o sea, los moretones, hemos sido curados. Adelante. Todos nosotros, como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, donde él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el apóstol San Pablo: os recuerdo el evangelio que os prediqué y al que os habéis dado la fe. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Hasta ahorita lo que hemos meditado ha sido en torno a las Escrituras que dice el apóstol San Pablo, ya anunciaban la muerte de aquel que vendría a salvarnos. ¿Pero en dónde, Padre? Cuando se hablaba de la suerte del profeta, cuando se hablaba de la suerte del justo, y hoy, en este momento, hemos repasado cuando se habla del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es Jesús. Tú lo sabes, son estos 4 cánticos que nos hablan de Jesucristo, el siervo de Yahvé. En la noche primero Dios, aunque brevemente hablaremos sobre la resurrección, también según las Escrituras. Y la sepultura, como dice el apóstol San Pablo, que fue sepultado y resucitó según las Escrituras.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias.